Los hombres colocaron el sagrado cuerpo sobre unas angarrillas de piel cubiertas de una tela oscura. Eso me recordaba el arca de la alianza. José y Nicodemo llevaban en sus hombros los palos de delante, Aben-Adar y Juan los de atrás. Los seguían la Virgen, María de Elí, Magdalena y María de Cleofás. Después las mujeres que habían estado al pie de la cruz, Verónica, Juana Cusa, María, madre de Marcos, Salomé, mujer de Zebedeo, María Salomé, Salomé de Jerusalén, Susana y Ana, sobrina de San José. Casio y los soldados cerraban la marcha. Las otras mujeres estaban en Betania con Marta y Lázaro. 2 soldados con antorchas iban delante para alumbrar la gruta del sepulcro. Anduvieron así cerca de 7 minutos, cantando salmos con voces dulces y melancólicas. Vi sobre una altura del otro lado del valle a Santiago el Mayor, hermano de Juan, que los vio pasar y se fue a contar a los demás discípulos lo que había visto. Se detuvieron a la entrada del jardín de José, lo abrieron y arrancaron de él algunas estacas, que luego les servirían de palancas para hacer rodar hasta la entrada de la gruta la piedra que debía tapar el sepulcro. Al llegar, trasladaron el sagrado cuerpo a una tabla cubierta con una sábana. La gruta, que había sido excavada recientemente, había sido barrida por los criados de Nicodemo. El interior estaba limpio y resultaba agradable a la vista. Las santas mujeres se sentaron delante de la entrada. Los 4 hombres entraron el cuerpo de nuestro Señor, llenaron de aromas una parte del sepulcro y extendieron una sábana, sobre la cual pusieron el cuerpo. Le testimoniaron una última vez su amor con sus lágrimas y salieron de la gruta. Entonces entró la Virgen, se sentó junto a la cabeza y se echó llorando sobre el cuerpo de su hijo. Cuando salió de la gruta, Magdalena se precipitó en ella. Había agarrado en el jardín algunas flores y ramos que echó sobre Jesús. Cruzó las manos y besó, llorando, los pies de Jesús. Habiéndole dicho los hombres que iban a cerrar el sepulcro, se volvió con las otras mujeres, doblaron las puntas de la sábana sobre el pecho de Jesús y pusieron encima de todo una tela oscura y salieron. La gruesa piedra destinada a cerrar el sepulcro, que estaba a un lado de la puerta de la gruta, era muy pesada, y sólo con palancas pudieron los hombres hacerla rodar hasta la entrada del sepulcro. La entrada de la gruta, dentro de la cual estaba el sepulcro, era de ramas entretejidas. Todo lo que se hizo dentro de la gruta tuvo que hacerse con antorchas, porque la luz del día nunca penetraba en ella. El sábado iba a comenzar. Nicodemo y José entraron en Jerusalén por una pequeña puerta lateral próxima al jardín. Dijeron a la Santísima Virgen, a Magdalena, Juan y a algunas mujeres que volvían al Calvario para rezar, que hallarían esta puerta siempre abierta cuando llamaran, así como la del cenáculo. La hermana mayor de la Virgen, María de Elí, volvió a la ciudad con María, madre de Marcos, y algunas otras mujeres. Los criados de José y de Nicodemo fueron también al Calvario para recoger los objetos que habían dejado allí en el momento del descendimiento. Los soldados se reunieron con los que guardaban la puerta más cercana al Calvario, y Casio se fue a casa de Pilato con la lanza. Le contó lo que había visto y le prometió una relación exacta si le confiaba el mando de la guardia que los judíos no cesaban de pedir para el sepulcro. Pilatos escuchó sus palabras con terror secreto, pero sólo le dijo que las supersticiones alimentan la locura. José y Nicodemo encontraron en la ciudad a Santiago el Mayor y a Santiago el Menor. Estaban todos deshechos en llanto. Pedro, sobre todo, sentía un dolor inconsolable. Los abrazó, se acusó de no haber estado presente en la muerte de nuestro Señor y les dio las gracias por haberle dado sepultura. Acordaron con ellos que les abrirían las puertas del cenáculo cuando llamasen y se fueron en busca de otros discípulos dispersos por varios sitios. Vi después a la Santísima Virgen y a sus compañeras entrar en el cenáculo. Aben-Adar llegó y poco a poco la mayor parte de los apóstoles y de los discípulos fueron reuniéndose allí. Las santas mujeres se dirigieron a la parte donde habitaba la Virgen. Tomaron algún alimento y pasaron algún rato reunidos.
llorando y contándose unos a otros lo que habían visto. Los hombres se mudaron de vestido, y los vi observar el sábado a la luz de una lámpara. Comieron cordero en el cenáculo, pero sin ninguna ceremonia, pues habían comido la víspera el cordero pascual. Tenían el espíritu perturbado y estaban llenos de pena. Las santas mujeres rezaron también con María junto a una lámpara. Cuando fue noche cerrada, Lázaro, Marta, la viuda de Naín, Dina la samaritana y María, la sufamita, llegaron de Betania. Les contaron de nuevo lo sucedido y todos derramaron lágrimas. El apresamiento de José de Arimatea. José de Arimatea volvió ya muy tarde del cenáculo a su casa. Caminaba tristemente por las calles de Sión, acompañado de algunos discípulos y de algunas mujeres, cuando de pronto una tropa de hombres armados, emboscados en las inmediaciones del tribunal de Caifás, se abalanzó sobre ellos, apoderándose de José, mientras sus compañeros huían dando gritos. Fue encerrado en una torre contigua a la muralla, cerca del tribunal. Caifás había encargado esa detención a los soldados paganos que no tenían que observar el sábado. La intención era dejar que José muriera de hambre y mantener su desaparición en secreto. En la noche del viernes al sábado vi a Caifás y a los principales judíos consultarse sobre la mejor conducta a seguir con respecto a los prodigios que habían sucedido y el efecto que habían tenido sobre el pueblo. Al salir de esta reunión, fueron por la noche a casa de Pilato y le dijeron que aquel farsante había asegurado que resucitaría al tercer día, y por eso era menester guardar el sepulcro 3 días, porque si no sus discípulos podían llevarse su cuerpo y difundir el rumor de su resurrección, y este nuevo engaño sería peor que el primero. Pilato, no queriendo meterse en este asunto, les dijo: «Vosotros tenéis soldados, mandad que guarden el sepulcro si así lo deseáis». Sin embargo, le dijo a Casio que estuviera vigilante de todo lo que pasaba para hacerle una relación exacta de lo que viera. Yo vi a esos hombres, eran 12, abandonaron la ciudad antes del amanecer. Los soldados que los acompañaban no iban vestidos a la romana, eran soldados del templo. Llevaban lámparas colgadas, de largos palos, para ver en la oscuridad de la noche, y también para alumbrar la gruta del sepulcro. En cuanto llegaron, se aseguraron de que estuviera allí el cuerpo de Jesús. Después colocaron una cuerda atravesada delante de la entrada del sepulcro y otra segunda sobre la piedra gruesa que estaba delante, y las sellaron con un sello semicircular. Los fariseos regresaron al pueblo y los guardias se instalaron enfrente de la puerta exterior. Cada vez 5 o 6 hombres vigilaban, turnándose con otros 5 o 6. Casio no se movía de su sitio. Estaba sentado o de pie delante de la gruta para poder ver el sepulcro donde reposaba nuestro Señor. Casio había recibido grandes gracias interiores y le había sido dado comprender muchos misterios. No estando acostumbrado a este estado de iluminación espiritual, estaba como en trance, casi inconsciente del mundo exterior. Había cambiado por completo, se convirtió en un hombre nuevo y pasó el resto de la vida en penitencia y en oración. Una mirada a los amigos de Jesús en el Sábado Santo. En el cenáculo había unos 20 hombres ataviados con túnicas largas y blancas, recogidas con cintos y celebrando el sábado. Tras su comida se separaron para acostarse y muchos se fueron a sus casas. El sábado por la mañana se reunieron otra vez y estuvieron rezando y leyendo alternativamente. Si un amigo llegaba, se levantaban y lo saludaban afectuosamente. En la parte de la casa donde estaba la Santísima Virgen, había una gran sala con celdas separadas para los que querían pasar la noche allí. Cuando las piadosas mujeres volvieron del sepulcro, una de ellas encendió una lámpara colgada en el medio de la sala, y se sentaron a su luz, alrededor de la Virgen, rezaron con gran tristeza y recogimiento. Después se separaron para entrar en las celdas y descansar. A medianoche se levantaron y se reunieron de nuevo con la Virgen a la luz de la lámpara para rezar. Cuando la Madre de Jesús y sus compañeras acabaron este rezo nocturno,
Juan llamó a la puerta de la sala con algunos discípulos. Todos agarraron sus mantos y enseguida les siguieron al templo. A las 3 de la mañana, cuando fue sellado el sepulcro, vi a la Santísima Virgen ir al templo, acompañada de las otras santas mujeres, de Juan y otros discípulos. En esas fiestas, muchos judíos tenían costumbre de ir al templo antes de amanecer, después de haber comido el Cordero Pascual. El templo se abría a medianoche porque los sacrificios empezaban temprano. Pero como esta vez la fiesta se había interrumpido, todo estaba aún abandonado, y me pareció que la Virgen fue solo a despedirse del templo donde se había educado. Estaba abierto, según la costumbre de ese día, y el espacio reservado alrededor del tabernáculo para los sacerdotes estaba también abierto al pueblo, según se acostumbraba ese día, mas el templo estaba solo, y no había más que algunos guardias y algunos criados. Todo estaba en desorden. Los hijos de Simeón y los sobrinos de José de Arimatea, muy apenados por la prisión de su tío, recibieron a la Virgen y a las santas mujeres y las condujeron por todas partes, pues estaban de guardia en el templo. Todos contemplaban con terror las señales de la ira de Dios. La Virgen fue a todos los sitios que Jesús había consagrado con su presencia, se posternó para besarlos y los regó con sus lágrimas. Sus compañeras la imitaron. La Virgen se fue del templo vertiendo amargo llanto, la desolación y la soledad en que estaba en un día tan santo. Aún contrastaban más con su aspecto en una fiesta como la del día de la Pascua, y hacía más terribles los crímenes de su pueblo. María recordó que Jesús había llorado sobre el templo diciendo: «Destruid este templo, y yo lo reedificaré en 3 días». María pensó que los enemigos de Jesús habían destruido el templo de su cuerpo, y deseó con ardor ver llegar ese día en que la palabra eterna debía cumplirse. Amanecía cuando María y sus compañeras volvieron al cenáculo. Una vez allí, se retiraron a la estancia situada a la derecha, mientras Juan y los discípulos llegaban a la sala, donde los hombres, en número de 20, rezaban alternativamente debajo de la lámpara. Los que de vez en cuando iban llegando se dirigían compungidos al grupo de oración y se añadían a ellos llorando amargamente. Todos mostraban a Juan un gran respeto mezclado de confusión, porque había asistido a la muerte de nuestro Señor. Juan era afectuoso para con todos, y para con todos tenía una palabra de compasión. Los vi comer una vez durante ese día. El mayor silencio reinaba en la casa, y las puertas estaban cerradas, aunque no tenían nada que temer, pues la casa era propiedad de Nicodemo. Las santas mujeres permanecieron en sus aposentos hasta que se hizo oscuro, y allí siguieron aún después, con las puertas cerradas y ventanas tapadas, a la luz de la lámpara, rezando o expresando su dolor de muchas maneras. Cuando mi pensamiento se unía al de la Virgen, que siempre estaba fijo en su Hijo, yo veía el sepulcro y los guardias sentados a la entrada. Casio estaba cercano a la puerta, sumido en la meditación. La entrada al sepulcro seguía sellada y la piedra la cubría. Sin embargo, vi el cuerpo de nuestro Señor rodeado de luz y de esplendor, y los ángeles lo adoraban. Pero mientras mis pensamientos estaban fijos en el alma del Redentor, me fue mostrado un cuadro tan extenso y complicado del descendimiento a los infiernos, que sólo he podido acordarme de una pequeña parte que voy a contar como mejor pueda. Jesús baja a los infiernos. Cuando Jesús, dando un grito, expiró, yo vi su alma celestial como una forma luminosa penetrar en la tierra al pie de la cruz. Muchos ángeles, en los cuales estaba Gabriel, la acompañaban. Vi su divinidad unida con su alma, pero también con su cuerpo suspendido en la cruz. No puedo expresar cómo era eso, aunque lo vi claramente en mi espíritu. El sitio donde el alma de Jesús se había dirigido estaba dividido en 3 partes, eran como 3 mundos, y sentí que tenían forma redonda, cada uno de ellos separado del otro por un hemisferio. Delante del limbo había un lugar más claro y hermoso. En él vi entrar las almas libres del purgatorio antes de ser conducidas al cielo.
La parte del limbo donde estaban los que esperaban la redención estaba rodeado de una esfera parda y nebulosa y dividida en muchos círculos. Nuestro Señor, rodeado por un resplandeciente halo de luz, era llevado por los ángeles por en medio de dos círculos. En el de la izquierda estaban los patriarcas anteriores a Abraham. En el de la derecha, las almas de los que habían vivido desde Abraham hasta San Juan Bautista. Al pasar Jesús entre ellos, no lo reconocieron, pero todo se llenó de gozo y esperanzas, como si aquellos lugares estrechos se expandieran con sentimientos de dicha. Jesús pasó entre ellos como un soplo de aire, como una brillante luz, como el refrescante rocío. Con la rapidez de un viento impetuoso llegó hasta el lugar cubierto de niebla, donde estaban Adán y Eva. Les habló, y ellos lo adoraron con un gozo indecible, y acompañaron a nuestro Señor al círculo de la izquierda, el de los patriarcas anteriores a Abraham. Este lugar era una especie de purgatorio. Entre ellos había malos espíritus que atormentaban e inquietaban el alma de algunos. El lugar estaba cerrado, pero los ángeles dijeron, «Abrid estas puertas». Cuando Jesús triunfante entró, los espíritus diabólicos se fueron de entre las almas llenas de sobresalto y temor. Jesús, acompañado de los ángeles y de las almas libertadas, entró en el seno de Abraham. Este lugar me pareció más elevado que las partes anteriores, y sólo puedo comparar lo que sentí con el paso de una iglesia subterránea a una iglesia superior. Allí se hallaban todos los santos israelitas. En aquel lugar no había malos espíritus. Una alegría y una felicidad indecibles entraron entonces en estas almas que alabaron y adoraron al Redentor. Algunos de estos fueron a quienes Jesús mandó volver a la tierra y retomar sus cuerpos mortales para dar testimonio de él. Este momento coincidió con aquel en que tantos muertos se aparecieron en Jerusalén. Después vi a Jesús, con su séquito, entrar en una esfera más profunda, una especie de purgatorio también, donde se hallaban paganos piadosos que habían tenido un presentimiento de la verdad y la habían deseado. Vi también a Jesús atravesar como libertador muchos lugares donde había almas encerradas, hasta que finalmente lo vi acercarse con expresión grave al centro del abismo. El infierno se me apareció bajo la forma de un edificio inmenso, tenebroso, cerrado con enormes puertas negras, con muchas cerraduras. Un aullido de horror se elevaba sin cesar detrás de ellos. ¿Quién podría describir el tremendo estallido con que esas puertas se abrieron ante Jesús? ¿Quién podría transmitir la infinita tristeza de los rostros de los espíritus de aquel lugar? La Jerusalén celestial se me aparece siempre como una ciudad donde las moradas de los bienaventurados tienen forma de palacios y de jardines llenos de flores y de frutos maravillosos. El infierno lo veo, en cambio, como un lugar donde todo tiene por principio la ira eterna, la discordia y la desesperación, prisiones y cavernas, desiertos y lagos llenos de todo lo que puede provocar en las almas el extremo horror, la eterna e ilimitada desolación de los condenados. Todas las raíces de la corrupción y del terror producen en el infierno el dolor y el suplicio que les corresponde en las más horribles formas imaginables. Cada condenado tiene siempre presente este pensamiento, que los tormentos a que está entregado son consecuencia de su crimen, pues todo lo que se ve y se siente en este lugar no es más que la esencia, la pavorosa forma interior del pecado descubierto por Dios Todopoderoso. Cuando los ángeles, con una tremenda explosión, echaron las puertas abajo, se elevó del infierno un mar de imprecaciones, de injurias, de aullidos y de lamentos. Todos los allí condenados tuvieron que reconocer y adorar a Jesús, y este fue el mayor de sus suplicios. En el medio del infierno había un abismo de tinieblas al que Lucifer, encadenado, fue arrojado, y negros vapores se extendieron sobre él. Es de todos sabido
que será liberado durante algún tiempo, 50 o 60 años antes del año 2000 de Cristo. Las fechas de otros acontecimientos quedaron fijadas, pero no las recuerdo. Pero sí que algunos demonios serán liberados antes que Lucifer para tentar a los hombres y servir de instrumento de la divina venganza. Vi multitudes innumerables de almas de redimidos elevarse desde el purgatorio y el limbo detrás del alma de Jesús hasta un lugar de delicias debajo de la Jerusalén celestial. Vi a nuestro Señor en varios sitios a la vez, santificando y liberando toda la creación. En todas partes los malos espíritus huían delante de él y se precipitaban en el abismo. Vi también su alma en diferentes lugares de la tierra, la vi aparecer en el interior del sepulcro de Adán, debajo del Gólgota, en las tumbas de los profetas y con David. A todos revelaba los más profundos misterios y les mostraba cómo en él se habían cumplido todas las profecías. Esto es lo poco de lo que puedo acordarme sobre el descendimiento de Jesús al limbo y a los infiernos y la libertad de las almas de los justos. Pero además de este acontecimiento, nuestro Señor desplegó ante mí su eterna misericordia y los inmensos dones que derrama sobre aquellos que creen en Él. El descendimiento de Jesús a los infiernos es la plantación de un árbol de gracia destinado a las almas que padecen. La redención continua de estas almas es el fruto producido por este árbol en el jardín espiritual de la Iglesia en todo tiempo. La Iglesia debe cuidar este árbol y recoger los frutos para entregárselo a la Iglesia que no puede recogerlos por sí misma. Cuando el día del juicio final llegue el dueño del árbol, nos pedirá cuentas, y no sólo de ese árbol, sino de todos los frutos producidos en todo el jardín. La víspera de la resurrección. Cuando se acabó el sábado, Juan fue con las santas mujeres y las consoló, pero no podía contener sus propias lágrimas, por lo que se quedó con ellas solo un breve espacio de tiempo. Entonces Pedro y Santiago, el menor, fueron también a verlas con el mismo propósito de confortarlas. Ellas prosiguieron con su pena después de que ellos se marcharan. Mientras la Santísima Virgen oraba interiormente llena de un ardiente deseo de ver a Jesús, un ángel vino a decirle que fuera a la pequeña puerta de Nicodemo, porque nuestro Señor estaba cerca. El corazón de María se inundó de gozo, se envolvió en su manto y se fue, dejando allí a las santas mujeres sin decir nada a nadie. La vi encaminarse deprisa hacia la pequeña puerta de la ciudad por donde había entrado con sus compañeras al volver del sepulcro. La Virgen caminaba con pasos apresurados, cuando la vi detenerse de repente en un sitio solitario. Miró a lo alto de la muralla de la ciudad y el alma de nuestro Señor resplandeciente bajó hasta su madre, acompañada de una multitud de almas y patriarcas. Jesús, volviéndose hacia ellos y señalando a la Virgen, dijo: «He aquí a María, he aquí a mi madre». Pareció darle un beso y luego desapareció. La Santa Virgen cayó de rodillas y besó el lugar donde así había aparecido. Debían de ser las 9 de la noche. Sus rodillas y sus pies quedaron marcados sobre la piedra. La visión que había tenido la había llenado de un gozo indecible y regresó confortada junto a las santas mujeres, a quienes halló ocupadas en preparar ungüentos y perfumes. No les dijo lo que había visto, pero sus fuerzas se habían renovado, consoló a las demás y las fortaleció en su fe. La Santa Virgen se unió a la preparación de los bálsamos que las santas mujeres habían empezado a elaborar en su ausencia. La intención de ellas era ir al sepulcro antes del amanecer del día siguiente y verter esos perfumes sobre el cuerpo de nuestro Señor. José de Arimatea milagrosamente liberado. Poco después de la vuelta de la Santísima Virgen junto a las santas mujeres, vi a José de Arimatea rezando en prisión. De pronto su celda se llenó de luz y oí una voz que lo llamaba por su nombre. El tejado se levantó dejando una abertura, y vi allí una forma luminosa que le echaba una sábana, que me recordó mucho la que había servido para amortajar a Jesús. José la agarró con ambas manos y se dejó alzar hasta la abertura que se cerró detrás de él. Cuando llegó a lo alto de la torre,
la aparición desapareció. José siguió la muralla hasta cerca del cenáculo, que estaba en las inmediaciones de la muralla meridional de Sión. Entonces bajó y llamó a la puerta. Los discípulos estaban muy afligidos por la desaparición de José, y creían que había sido muerto y arrojado a una acequia. Cuando le vieron entrar, su alegría fue inmensa. Contó lo que le había sucedido. Ellos dieron gracias a Dios. Después de comer un poco de lo que los discípulos le ofrecieron, se fue de Jerusalén por la noche y se dirigió a Arimatea, su patria. Allí permaneció hasta que supo que ya no corría peligro. La noche de la resurrección. Poco después vi el sepulcro de nuestro Señor. Todo estaba silencioso alrededor. 6 soldados montaban guardia de pie o sentados. Casio estaba entre ellos. Parecía hallarse en profunda meditación y como la espera de un gran acontecimiento. Vi el sagrado cuerpo envuelto en la mortaja y rodeado de luz. Reposaba entre 2 ángeles que continuamente lo adoraban, uno a la cabeza y otro a los pies de Jesús, desde que había sido puesto en el sepulcro. Estos ángeles, por su postura y el modo de cruzar sus brazos sobre el pecho, me recordaron los querubines del Arca de la Alianza, mas no les vi las alas. Todo el santo sepulcro me recordaba muchas veces el Arca de la Alianza en diversas épocas de su historia. Es posible que Casio percibiera la luz y la presencia de los ángeles, pues permanecía en contemplación delante de la puerta del sepulcro como el que adora al Santísimo Sacramento. A continuación, vi el alma de nuestro Señor, acompañada de las almas de los patriarcas, entrar en el sepulcro a través de la piedra y mostrarle todas las heridas de su sagrado cuerpo. La mortaja pareció abrirse, y el cuerpo apareció a sus ojos cubierto de llagas. Era como si la divinidad que habitaba en él hubiese mostrado a esas almas de un modo misterioso toda la esencia de su martirio. Me pareció que su cuerpo mortal se hacía transparente y se podía ver hasta el fondo de sus heridas. Las almas que lo acompañaban estaban sobrecogidas y llenas de tristeza y de una ardiente compasión. Enseguida tuve una misteriosa visión que no puedo explicar ni describir claramente. Me pareció que el alma de Jesús, sin estar todavía completamente unida a su cuerpo, salía del sepulcro en él y con él. Me pareció ver a los 2 ángeles en adoración a ambos extremos del sepulcro levantar el sagrado cuerpo desnudo, cubierto de heridas, e irse hacia el cielo, atravesando la piedra de la entrada. Me pareció que Jesús presentaba su cuerpo, marcado con los estigmas de la pasión, ante su Padre Celestial, sentado en un trono, en medio de los coros innumerables de ángeles posternados. En ese momento, en el sepulcro, la roca fue violentamente sacudida. 4 de los guardias habían ido a buscar algo a la ciudad, pero los 3 que habían quedado de guardia cayeron al suelo casi sin conocimiento. Lo atribuyeron a un temblor de tierra, pero Casio, que presentía que iba a ocurrir algo portentoso, estaba sobrecogido. Sin embargo, se quedó en su sitio, esperando lo que tuviera que venir. Mientras tanto, los soldados ausentes volvieron. Vi de nuevo a las santas mujeres que habían acabado de preparar sus perfumes y se habían retirado a sus celdas. Sin embargo, no se acostaron para dormir. Simplemente se recostaron sobre los cobertores enrollados. Querían ir al sepulcro antes de amanecer, porque temían a los enemigos de Jesús. Pero la Santísima Virgen, animada de un nuevo valor desde que se le había aparecido su Hijo, las tranquilizó diciéndoles que podían reposar e ir al sepulcro sin temor, porque ningún mal iba a sucederles, y entonces ellas se tranquilizaron un poco. En ese mismo instante me pareció que una forma monstruosa, con cola de serpiente y una cabeza de dragón, salía de la tierra debajo de la peña, y se levantaba contra Jesús. Creo que también tenía una cabeza humana. Vi que en la mano del resucitado ondeaba un estandarte. Jesús pisó la cabeza del dragón y le pegó 3 golpes en la cola con el palo de su bandera. Desapareció primero el cuerpo, después la cabeza del dragón, y quedó solo la cabeza humana.
Yo había visto muchas veces esta misma visión antes de la resurrección, y una serpiente igual a la que estaba emboscada en la concepción de Jesús. Me recordó también la serpiente del paraíso, pero esta todavía era más horrorosa. Creo que era una alegoría de la profecía. El hijo de la mujer romperá la cabeza de la serpiente, y me pareció un símbolo de la victoria sobre la muerte, pues cuando nuestro Señor aplastó la cabeza del dragón, ya no vi el sepulcro. Jesús resplandeciente se elevó por medio de la peña, la tierra tembló. Uno de los ángeles guerreros se precipitó del cielo al sepulcro como un rayo, apartó la piedra que cubría la entrada y se sentó sobre ella. Los soldados cayeron como muertos y permanecieron tendidos en el suelo, sin señales de dar vida. Casio, viendo la luz brillar en el sepulcro, se acercó, tocó los lienzos vacíos y se fue con la intención de anunciar a Pilato lo sucedido. Sin embargo, aguardó un poco, porque había sentido el terremoto y había visto al ángel apartar la piedra a un lado y el sepulcro vacío, mas no había visto a Jesús. En el mismo instante en que el ángel entraba en el sepulcro y la tierra temblaba, vi a nuestro Señor resucitado apareciéndose a su madre en el Calvario. Estaba hermoso y radiante. Su vestido, que parecía una capa, flotaba tras él, y era de un blanco azulado, como el humo visto a la luz del sol. Sus heridas resplandecían, y se podía ver a través de los agujeros de las manos. Rayos luminosos salían de la punta de sus dedos. Las almas de los patriarcas se inclinaron ante la madre de Jesús. El Salvador mostró sus heridas a su madre, que se posternó para besar sus pies, mas él la levantó y desapareció. Se veían luces de antorchas a lo lejos, cerca del sepulcro, y el horizonte se esclarecía hacia el oriente, encima de Jerusalén. Las santas mujeres estaban cerca de la pequeña puerta de Nicodemo, cuando Jesús resucitó, pero no vieron nada de los prodigios que habían acaecido en el sepulcro. Tampoco sabían que habían puesto allí una guardia, porque no habían ido la víspera a causa del sábado. Mientras se acercaban, se preguntaban entre sí con inquietud: ¿quién nos apartará la piedra de delante de la entrada? Querían echar agua de nardo y aceite aromatizado con flores sobre el cuerpo de Jesús. Querían ofrecer a nuestro Señor lo más precioso que pudieran encontrar para honrar su sepultura. La que había llevado más cosas era Salomé, no la madre de Juan, sino una mujer rica de Jerusalén, parienta de San José. Decidieron que cuando llegaran, dejarían sus perfumes sobre una piedra y esperarían a que alguien llegara para apartarla. Los guardias seguían tendidos en el suelo, y las fuertes convulsiones que los sacudían demostraban cuán grande había sido su terror. La piedra estaba corrida hacia la derecha de la entrada, de modo que se podía penetrar en el sepulcro sin dificultad. Los lienzos que habían servido para envolver a Jesús estaban sobre el sepulcro. La gran sábana estaba en su sitio, pero sin su cuerpo. Las vendas habían quedado sobre el borde anterior del sepulcro. Las telas con que María había envuelto la cabeza de su hijo estaban donde había reposado ésta. Vi a las santas mujeres acercarse al jardín, pero cuando vieron las luces y los soldados tendidos alrededor del sepulcro, tuvieron miedo y se alejaron un poco. Pero Magdalena, sin pensar en el peligro, entró precipitadamente en el jardín, y Salomé la siguió a cierta distancia. Las otras dos, menos osadas, se quedaron en la puerta. Magdalena, al acercarse a los guardias, se sintió sobrecogida y esperó a Salomé. Las dos juntas pasaron temblorosas entre los soldados caídos en el suelo y entraron en la gruta del sepulcro. Vieron la piedra apartada de la entrada, y cuando, llena de emoción, penetraron en el sepulcro, encontraron los lienzos vacíos. El sepulcro resplandecía, y un ángel estaba sentado a la derecha sobre la piedra. No sé si Magdalena oyó las palabras del ángel, mas salió perturbada del jardín, y corrió rápidamente a la ciudad donde se hallaban reunidos los discípulos. No sé tampoco si el ángel habló luego a María Salomé,
que se había quedado en la entrada del sepulcro, pero la vi salir también muy deprisa del jardín detrás de Magdalena y reunirse con las otras dos mujeres, anunciándoles lo que había sucedido. Se llenaron de sobresalto y de alegría al mismo tiempo, y no se atrevieron a entrar. Casio, que había esperado un rato, pensando quizá que podía ver a Jesús, fue a contárselo todo a Pilato. Al salir se encontró con las santas mujeres, les contó lo que había visto y las exhortó a que fueran a asegurarse por sus propios ojos. Ellas se animaron y entraron en el jardín. A la entrada del sepulcro vieron a dos ángeles vestidos de blanco. Las mujeres se asustaron, se cubrieron los ojos con las manos y se postraron en el suelo. Pero uno de los ángeles les dijo que no tuvieran miedo y que no buscaran allí al crucificado, porque había resucitado y estaba vivo. Les mostró el sudario vacío y las mandó decir a los discípulos lo que habían visto y oído, añadiendo que Jesús les precedería en Galilea y que recordaran sus palabras. El Hijo del Hombre será entregado a manos de los pecadores que lo crucificarán, pero él resucitará al tercer día. Entonces los ángeles desaparecieron. Las santas mujeres, temblando, pero llenas de gozo, se volvieron hacia la ciudad. Estaban sobrecogidas y emocionadas. No se apresuraban, sino que se paraban de vez en cuando para mirar si veían a nuestro Señor o si Magdalena volvía. Mientras tanto, Magdalena había llegado ya al cenáculo, estaba fuera de sí y llamó a la puerta con fuerza. Algunos discípulos estaban todavía acostados. Pedro y Juan le abrieron. Magdalena les dijo desde fuera: «Se han llevado el cuerpo de nuestro Señor y no sabemos a dónde lo han llevado». Después de estas palabras se volvió corriendo al jardín. Pedro y Juan entraron alarmados en la casa y dijeron algunas palabras a los otros discípulos. Después la siguieron corriendo. Juan iba más deprisa que Pedro. Magdalena entró en el jardín y se dirigió al sepulcro. Llegaba trastornada por su viaje y su dolor, cubierta de rocío, con el manto caído y sus hombros y largos cabellos sueltos y descubiertos. Como estaba sola, no se atrevió a bajar a la gruta, y se detuvo un instante en la entrada, se arrodilló para mirar dentro del sepulcro desde allí, y al echar hacia atrás sus cabellos que le caían sobre la cara, vio dos ángeles vestidos de blanco sentados a ambos extremos del sepulcro, y oyó la voz de uno de ellos que decía: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella gritó en medio de su dolor, pues no repetía más que una cosa y no tenía más que un pensamiento al saber que el cuerpo de Jesús no estaba allí. «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Después de estas palabras se levantó y se puso a buscar frenéticamente aquí y allá. Le parecía que iba a encontrar a Jesús, presentía confusamente que estaba cerca de ella, y la aparición de los ángeles no podía distraerla de ese pensamiento. Parecía que no se diera cuenta de que eran ángeles, y no podía pensar más que en Jesús. «Jesús no está allí. ¿Dónde está Jesús?». La vi moverse de un lado a otro como una persona que ha perdido la razón. El cabello le caía por ambos lados sobre la cara, se lo recogió con las manos, echándolo hacia atrás, y entonces, a 10 pasos del sepulcro, hacia el oriente, en el sitio donde el jardín sube hacia la ciudad, vio aparecer una figura vestida de blanco entre los arbustos, a la luz del crepúsculo, y corriendo hacia él, oyó que le dirigía estas palabras: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella creyó que era el jardinero, y en efecto, el que hablaba tenía una azada en la mano, y sobre la cabeza un sombrero ancho, que parecía hecho de corteza de árbol. Yo había visto bajo esta forma al jardinero de la parábola que Jesús había contado a las santas mujeres en Betania, poco antes de su pasión. No resplandecía, sino que era simplemente como un hombre vestido de blanco visto a la luz del crepúsculo. El hombre le hizo una nueva pregunta: «¿Por qué lloras?». Y entonces ella, en medio de sus lágrimas, respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde. Si lo has visto, dime dónde está, y yo iré a buscarlo». Y volvió a dirigir la vista frenéticamente a su alrededor. Entonces Jesús le dijo con su voz de siempre: «Magdalena».
Y ella, reconociendo su voz y olvidando crucifixión, muerte y sepultura, como si siguiera vivo, dijo volviéndose de golpe hacia él, Rabí, y se postró de rodillas ante él, extendiendo sus brazos hacia los pies de Jesús. Mas él, deteniéndola, le dijo, No me toques, pues aún no he subido hasta mi Padre. Ve a decirles a mis hermanos, que subo hacia mi Padre y vuestro Padre, hacia mi Dios y el vuestro, y desapareció. Jesús le dijo, no me toques, a causa de la impetuosidad de ella, que pensaba que él vivía la misma vida de antes. En cuanto a las palabras, aún no he subido a mi Padre, quería expresar que aún no había dado las gracias por la obra de la redención a su Padre, a quien pertenecen las primicias de la alegría. En cambio ella, en el ímpetu de su amor, ni siquiera se daba cuenta de las cosas grandes que habían pasado, y lo único que quería era poderle besar, como antes, los pies. Después de un momento de perturbación, Magdalena se levantó y corrió otra vez al sepulcro. Allí vio de nuevo a los ángeles, que le repitieron las palabras que habían dicho a las otras mujeres. Entonces, segura del milagro, se fue a buscar a las santas mujeres y las encontró en el camino que conduce al Gólgota. Toda esta escena no duró más de 2 o 3 minutos. Eran las 2:30 cuando nuestro Señor se había aparecido a Magdalena, y Juan y Pedro llegaban al jardín justo cuando ella acababa de irse. Juan entró el primero y se detuvo a la entrada del sepulcro, miró por la piedra apartada y vio el sepulcro vacío. Después llegó Pedro y entró en la gruta, donde vio los lienzos doblados. Juan le siguió e inmediatamente creyó que había resucitado, y ambos comprendieron claramente todas las palabras que les había dicho. Pedro escondió los lienzos bajo su manto y volvieron corriendo. Los 2 ángeles seguían allí, pero me parece que Pedro no los vio. Juan dijo más tarde a los discípulos de Emaús que había visto desde fuera a un ángel. En ese momento los guardias revivieron, se levantaron y recogieron sus picas y faroles. Estaban aterrorizados, los vi correr hasta llegar a las puertas de la ciudad. Mientras tanto, Magdalena contó a las santas mujeres que había visto a nuestro Señor y lo que los ángeles le habían dicho. Magdalena se volvió entonces a Jerusalén y las mujeres se dirigieron al jardín pensando encontrar allí a los 2 apóstoles. Cuando ya estaban cerca, Jesús se les apareció vestido de blanco y les dijo, yo os saludo. Ellas se acercaron a sus pies anonadadas. Él les dijo algunas palabras y parecía indicarles algo con la mano, luego desapareció. Entonces estas mujeres corrieron al cenáculo y contaron a los discípulos que allí habían quedado lo que habían visto. Estos no querían creerles, ni a ellas ni a Magdalena, y calificaban todo lo que les decían de sueños de mujeres, hasta que volvieron Pedro y Juan. Al regresar, estos se habían encontrado también con Santiago el menor y Tadeo, que los habían seguido y estaban muy conmovidos, pues nuestro Señor se les había parecido también a ellos cerca del cenáculo. Yo había visto a Jesús pasar delante de Pedro y de Juan, y me parece que Pedro lo vio, pues me pareció que sentía un súbito sobrecogimiento. No sé si Juan lo reconoció.